noches, les damos la bienvenida aquí en Dos con Todo. Es martes 13 de mayo y ya estamos las dos, Dul, después de unos días de no coincidir. Se logró por fin. Gusto verte, sí se te extrañó, la verdad. Yo también extrañé. Te extrañé aquí a la producción y a todos ustedes que nos dejan sus comentarios en el chat. Pues vamos a informarles. Sí. Este día les tenemos información sobre la despedida que ha recibido el expresidente de Uruguay, José Mujica. Distintos presidentes de América Latina de izquierda se han pronunciado, pues, despidiéndolo después de su fallecimiento, y también les tenemos información sobre el acuerdo al que llega Estados Unidos y China para reducir aranceles al 54% en pequeños paquetes provenientes de China. Les vamos a dar detalles de eso, Dul, y tú también preparaste un con todo importante. Sí, les traemos un con todo a partir de que hace unos días el titular de la Conagua pues anunció que están revisando uno por uno cada título de concesión a los grandes usuarios y en general. Bueno, pues les traemos qué tipo de políticos acaparadores de agua hay aquí en México a partir de la ley de Carlos Salinas de Gortari, que a partir de ahí se permite todo este tipo de abusos en las concesiones. Pues como siempre va a estar bueno el Dos con Todo, ahora sí, las oficiales Dos con Todo, y una pausa y arrancamos. Muy buenas noches, gracias por conectarse, por dejarnos sus comentarios, su me gusta, y pues los vamos leyendo a lo largo de esta transmisión. Vamos a arrancar con la información que preparamos para ustedes hoy aquí en Dos con Todo. Políticos de la izquierda latinoamericana despidieron este martes al expresidente de Uruguay, José Mujica, quien falleció a los 89 años de edad por cáncer de esófago en su pequeña granja cerca de Montevideo. Una de las primeras en pronunciarse fue la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dedicó un mensaje en redes sociales para mostrar su pésame tanto a la familia de Mujica como al pueblo de Uruguay. En la publicación, la presidenta aseguró que el expresidente uruguayo era un ejemplo para América Latina y el mundo entero por la sabiduría, pensamiento y sencillez que le caracterizaba. Escribió lo siguiente en su cuenta de X: lamentamos profundamente la muerte de nuestro querido Pepe Mujica. Externamos nuestra tristeza y pésame a familiares, amigos y al pueblo de Uruguay. Mientras que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, definió a José Mujica como un gran revolucionario, lo despidió también como su amigo y escribió lo siguiente: hoy creo firmemente que el proyecto de integración de América Latina pasa por construir, como la Unión Europea, una unión gran colombiana, que en el corazón de la América Latina y el Caribe dé el paso decisivo a la integración. Mientras que el presidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró que que está triste por la muerte de José Mujica, quien representaba un verdadero faro de esperanza, humildad y lucha por la justicia social. El presidente chileno, Gabriel Boric, coincidió en que Mujica deja una esperanza incombustible de que es posible hacer las cosas mejor, así como la convicción innegociable de que mientras palpite el corazón y haya injusticia en el mundo, vale la pena seguir luchando. Ese es el mensaje que deja el presidente chileno, Gabriel Boric. Como vemos, Dul, son distintos mensajes que llaman a la unidad en América Latina, y vemos a estos presidentes despidiéndose de José Mujica, quien se caracterizó, pues, entre otras cosas, por vivir y gobernar de manera muy austera. Justamente quien confirma al inicio esta noticia es el actual presidente de Uruguay, Yamandu Orsi. Recuerden que apenas a finales del año pasado hubo elecciones en Uruguay.
antes de Yamandú Orsi, es decir, que volviera, digamos, el partido de izquierda a Uruguay, estaba gobernando la derecha, y pues es a través de Orsi que el Frente Amplio recupera el gobierno en este país. Bueno, también recordar que justo en estos días Uruguay está en elecciones, pero a nivel departamental, y estaba leyendo en un diario uruguayo que justamente José Mujica acostumbraba a ser de los primeros en la fila para participar en las elecciones. Llamó la atención que en estos días no se le vio, y justamente coincidió con las palabras de la política y esposa Lucía, que adelantaba que pues ya estaba su cáncer en fase terminal, y es al siguiente día cuando pues justamente se anuncia la muerte de Pepe Mujica. Entonces, justo leerlo en medio de todo este tema de, por ejemplo, el movimiento que quería impulsar el presidente López Obrador, y que la presidenta Claudia Sheinbaum también está tratando de impulsar, es decir, toda una unión de presidentes afines a la postura de izquierda a nivel América Latina, a pesar de que también en esta región, en este continente, también hay presidentes que son más afines a la derecha, como en El Salvador, en Ecuador y demás, pero justamente pues Uruguay venía, digamos, regresando a la izquierda en octubre pasado. Bueno, pues ahí estamos. Quiero saludar a la audiencia. Gracias por estar con nosotras este martes 13. Tete ama el café, por aquí anda. Arnulfo Venegas, saludos. Monse Dulce. Nodal GC también te deja saludos. Maca nos dice que nos ve desde el Estado de México. Pues gracias por conectarse. Ignacio Rueda, descanse en paz nuestro querido hermano Pepe Mujica. Bueno, pues gracias por sus comentarios, por sus likes, y nos vamos con más información, ya no de América Latina y Uruguay, pero sí de Estados Unidos. Temas de narcotráfico, particularmente información que sale del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Bueno, presentó este día la primera acusación ya de manera formal por narcoterrorismo contra una facción del cártel de Sinaloa. Hace un par de meses el gobierno de Donald Trump ya había denominado narcoterroristas a algunos cárteles, entre ellos que operan aquí en México, pero también en Estados Unidos. Ahora es de manera formal a una de las facciones del cártel de Sinaloa. Fue en conferencia de prensa que el fiscal auxiliar del Distrito Sur de California confirmó la apertura de un expediente contra Pedro Insunza, alias Sagitario, también contra su hijo Pedro Insunza, identificados como líderes de una de las redes de producción de fentanilo más grandes y sofisticadas del mundo. Recuerden que el tráfico de fentanilo es de los principales señalamientos de la administración Trump contra México y contra China. Las autoridades estadounidenses lo señalan por tráfico de fentanilo, también metanfetamina y heroína, operando en la frontera desde hace años bajo la facción de los Beltrán Leiva, considerada una de las organizaciones más violentas del narcotráfico mexicano. El gobierno estadounidense dice lo siguiente: desde sus inicios, la organización de los Beltrán Leiva ha participado en tiroteos, asesinatos, secuestros y torturas para mantener su operación. Bueno, según la investigación de esta Fiscalía estadounidense, tiene años siendo uno de los principales distribuidores de cocaína y ha logrado consolidarse como el responsable de introducir decenas de toneladas de fentanilo a Estados Unidos. Les estoy hablando de El Sagitario. Y pues también en México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el 1 de julio del año 2024 desarticuló un grupo delictivo vinculado al cártel identificando una célula encabezada por Pedro Insunza, este mismo personaje del que le estamos hablando, con presencia en Los Mochis, Sinaloa. Operaba en la frontera y también en Sinaloa. También se informó que en febrero de este año, hace un par de meses, el Departamento de Estado anunció una recompensa de hasta $5 millones por información que conduciera a la captura del Chapo Isidro, líder del cártel de Guasave. Por otro lado, el músico ha sido identificado como un jefe criminal notoriamente violento, con acusaciones en su contra en tribunales de Illinois, California y Colombia. Enfatizar que justamente los quieren pues describir precisamente como narcoterroristas bajo este tipo de calificativos, llamándolos pues muy peligrosos. Y también vamos ahora a regresar a información de América Latina, pero tiene que ver con China. Se realizó un encuentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, con Xi Jinping, el presidente de China,
Y a este encuentro acudieron algunas de las principales economías de América Latina. Estamos hablando de Brasil, Colombia y China. Ahí se anunció que China aumentará sus importaciones de productos de alta calidad de países de América Latina y el Caribe, y también incentivará a sus empresas a expandir sus inversiones en la región. Esto lo informó el presidente de China. Y también algo que destacó de las declaraciones, particularmente del presidente brasileño Lula da Silva, es que el sistema actual de gobernanza global ya no refleja la diversidad que habita la Tierra. Esto lo dijo durante su discurso en la sesión de apertura de esta reunión de ministros entre China y la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Xi Jinping, presidente de China, ofreció a la región $9,200 millones en créditos. Y esto contrasta con las amenazas y el trato hostil que ha mantenido China con Estados Unidos. En contraste, pues ahora está China abriendo o exponiendo que seguirá invirtiendo en países de América Latina. El presidente de China también expuso que la intención es salvar un entorno internacional abierto y cooperativo. Estas declaraciones las hizo en Beijing, y también anunció que China importará más productos de alta calidad de los países latinoamericanos y caribeños. Entonces, vemos por un lado Estados Unidos llegando a un acuerdo con China para reducir aranceles, como les informábamos al inicio del programa, y que ya en un ratito les damos más detalles. Y también pues vemos esta reunión entre China y los países de América Latina, Brasil, Colombia, Chile, y esta promesa de invertir en más empresas. Sí, justamente por el lado de América Latina y está China pues abrazando esta región a nivel comercial, y con Estados Unidos pues ya logró por fin una tregua al menos de 90 días. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues emitió una orden ejecutiva, estas famosas órdenes ejecutivas, pero ahora para revertir sus aranceles que había anunciado de más de 100%, bueno, reducirá al 54% desde el actual 120% a partir de mañana, 14 de mayo, el arancel aplicado a importaciones de bajo valor procedentes de China. Esto va a ser una tregua de 90 días, o sea, 3 meses. La exención para artículos con un valor de hasta $800 enviados desde China por correo postal permitía el ingreso de mercancías en Estados Unidos sin aranceles. Pero en febrero Trump decidió imponer un arancel de 120% del valor del paquete con una tarifa fija de $100 desde el pasado también 2 de mayo, y que en junio subiría a $200. La orden ejecutiva entonces firmada por Trump contempla la reducción al 54% de este arancel del 120%. Desde el 14 de mayo, es decir, mañana miércoles, y durante un periodo inicial de 90 días, entonces Estados Unidos va a suspender estos aranceles recíprocos implementados sobre las importaciones procedentes de China. Pues justamente desde ayer ya se hablaba de este acuerdo que se había logrado después de tantos intercambios de declaraciones entre no solo el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sino también pues, sus propios secretarios de comercio, ministros de comercio, y China siempre estuvo bajo la misma postura. No iba a ceder. Si Estados Unidos quería entrar en una guerra comercial, iban a entrar en una guerra comercial. Finalmente pudieron acordar esta tregua. Y Dulces, tenemos también información sobre el gusano barrenador, lo que ha causado. Hoy el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdeguer, dio a conocer que México ha solicitado de manera reiterada la apertura de una planta de producción de moscas estériles en Chiapas para combatir el gusano barrenador del ganado, una plaga que, de acuerdo con lo que ha informado el gobierno de México, desde junio del 2023 recorrió 3,700 kilómetros desde Panamá hasta la frontera sur mexicana, y esta plaga la provocan las larvas de una mosca y se alimentan del tejido vivo de los animales. Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Agricultura expuso que han pedido durante meses sin respuesta que se abra la planta de producción de moscas estériles en México,
que es esencial para combatir esta plaga. Y pues reiteró que México no puede abrir esta planta por sí solo, que requiere la colaboración técnica de Estados Unidos y que esta mosca también ayudará a ese país. Por eso está pidiendo que colaboren en la inversión que se requiere. Recuerden que desde el 10 de mayo las autoridades estadounidenses notificaron el cierre de la frontera del ganado mexicano por la presencia del gusano barrenador, y los secretarios de Agricultura de ambos países conversaron, acordaron una suspensión temporal, por lo que esta exportación de ganado se reanudará en 15 días. Ayer también la Secretaría de Agricultura de México informó que acordó con la secretaria de Agricultura de ese país, Brock Rollins, establecer la creación de un grupo de trabajo binacional que se reúna semanalmente para supervisar y optimizar esta campaña para detectar el ganado infectado con este gusano. Vamos a escuchar qué es lo que comentó hoy el secretario de Agricultura, Julio Verdegué, sobre la importancia de que Estados Unidos colabore con México para la producción de moscas estériles. Todos los animales, el 100% de los animales que transitan del sur de México hacia el centro o hacia el norte, el 100% uno por uno se revisan, se inspeccionan, se tratan preventivamente con medicamentos que están aprobados internacionalmente para que el movimiento de ganado sea totalmente seguro. Eso es muy importante. Claro, las moscas además vuelan, no solo van en los animales y por eso, claro que ha ido avanzando. Iniciamos en el mismo mes de noviembre del 24 la dispersión aérea de estas moscas estériles. No quiero entrar en detalles, tomaría mucho tiempo, pero las moscas estériles son una especie de extinguidor que se usa para apagar este fuego. Interrumpen el ciclo reproductivo de la mosca. Desde noviembre del año pasado empezamos la dispersión, con pocas moscas. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos son los únicos que tienen la fábrica de producción de moscas en Panamá y dispersamos todas las moscas que ellos nos facilitaron. Desde entonces hemos mantenido el control de la movilización del ganado, la vigilancia epidemiológica. Hemos hecho una campaña enorme de capacitación y educación sanitaria. Prácticamente todos los ganaderos de México han sido capacitados, informados. Los médicos veterinarios han sido capacitados e informados. Y como les digo, hemos dispersado moscas estériles, empezaron a aumentar los números de moscas estériles que llegaban a México. Ahorita ya están llegando 100 millones de moscas semanales que se dispersan en las zonas que de común acuerdo con APHIS, la Autoridad Sanitaria Norteamericana, priorizamos por ser de mayor riesgo. Vamos a llegar ya en estos días a 1,000 millones de moscas dispersadas y vamos a mantener ese ritmo. ¿Qué más podemos hacer? Yo me reuní con la secretaria Brock Rollins de Agricultura de los Estados Unidos el 6 de mayo en su oficina. Revisamos las medidas, ellos nos habían hecho saber algunas cosas que querían que mejoráramos, todas ellas, el 100% de las solicitudes se atendieron en horas o máximo en días, porque es de nuestro interés que la campaña funcione bien. No solo por las exportaciones, sino por la salud de los animales de nuestros ganaderos. ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar, y el 10 de mayo nos avisaron que nos iban a cerrar la frontera. Finalmente pude hablar con la secretaria Rollins el domingo 11 de mayo y acordamos una suspensión temporal por 15 días. Periodo en el cual vamos a ver qué nuevas medidas, qué podemos reforzar, para que en 15 días ellos hagan su evaluación y nos abran la frontera nuevamente, que es lo que México espera. Pues ellos son los que tienen las moscas estériles, entonces necesitamos la colaboración técnica de los Estados Unidos. No la podemos abrir nosotros solamente. Y además esa mosca pues les va a ayudar a ellos, entonces es justo que colaboran a la inversión que se requiere. Claro que, pues sí, todos estos días que estamos sin exportar, por supuesto hay un efecto, ¿no es cierto?, sobre los ganaderos. Ellos no pierden su ganado, eventualmente lo van a poder exportar,
pero por supuesto les causa un perjuicio económico. Estamos claros que eso es así, por eso estamos insistiendo que en 15 días se evalúa y se reabra la exportación, porque México está haciendo el 100% de lo que hemos acordado con Estados Unidos. No, ahí está ya en voz del secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, el tema de pues este famoso gusano. Desde el día de domingo, era domingo, y tuvo que comunicar vía Twitter pues esta decisión del gobierno de Estados Unidos, decisión unilateral y arbitraria a pesar de que estaban en una plática bilateral. Después, el día de ayer, tuvo que también comunicar a través de sus redes sociales que ya estaba en comunicación con gobernadores y con el sector de agricultura, particularmente el ganadero, y ya el día de hoy tuvo la oportunidad pues de dar más información a nivel conferencia matutina en Palacio Nacional. El punto, Mon, es que la Secretaría de Agricultura está enfatizando que ellos sí están realizando acciones desde el año pasado al menos en torno a pues este gusano que saltó de hecho pues ya a humanos y pues por ahí ya lectura política. Ayer se le preguntó a Ricardo Monreal y él desde la lectura política dice que también tiene que ver las elecciones de este año allá en Estados Unidos, particularmente por ejemplo Virginia, que es un estado ganadero, y están recibiendo presiones pues las autoridades de allá de Estados Unidos, también por parte de los ganaderos de Estados Unidos, pero esto, insisto, es una lectura política. Bueno, ahora nos vamos a temas de youtuberos. Bueno, no sé si hayan tenido la oportunidad de visitar las pirámides, ya sea de Calakmul, la de Chichén Itzá, que es más famosa, o la de Balam Canché en la península de Yucatán. Son zonas arqueológicas aquí de México, pero pues hoy amanecimos con la noticia de que un youtubero pues tuvo acceso a esas pirámides por parte y con permisos del INAH. El propio INAH dice que pues eso estuvo bajo el resguardo precisamente de elementos y trabajadores del INAH. Sin embargo, más tarde, el día de hoy, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, dijo que sí va a haber sanciones respecto a MrBeast, este youtuber que accedió y grabó contenido en el interior de pirámides de Calakmul, Chichén Itzá y Balam Canché en la península de Yucatán. Las declaraciones de la secretaria de Cultura fueron las siguientes durante un evento sobre arte. Le pedí a Diego Prieto, es decir, el director del INAH, una ficha. No es la primera vez que pasa y siempre se han aclarado. Por supuesto que no estamos de acuerdo y por supuesto que van a haber las sanciones correspondientes porque para eso no son esos espacios arqueológicos. ¿Qué pasó? El sábado 10 de mayo fue cuando este youtuber MrBeast publicó un video titulado al estilo youtubero, sobreviví 100 horas dentro de un templo antiguo. Este video tenía un montón de postproducción, eso es lo que aclara el INAH. Antes de las declaraciones de la Secretaría de Cultura, precisamente el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que en teoría tiene que proteger este tipo de zonas arqueológicas, informó que este video se realizó con los permisos correspondientes y bajo supervisión para garantizar supuesta protección del patrimonio arqueológico. En un comunicado dijo que los permisos se tramitaron ante la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH, instancia que determinó los derechos aplicables. Les decía lo de la postproducción. Según el INAH, este video pues aplicó justo postproducción porque alteró los hechos, ya que el equipo de producción no descendió desde un helicóptero, no pernoctó en los sitios ni tuvo en su poder una máscara prehispánica auténtica. El tema del comunicado del INAH que más ha generado críticas es el siguiente. Al final de este comunicado el INAH dice: considera que a pesar de la información distorsionada ofrecida por el youtuber, la difusión de esta clase de materiales puede motivar el interés en audiencias jóvenes de México. Es decir, ese es el argumento del INAH para haber permitido a un youtuber pues acceder a zonas donde la mayoría de los turistas no pueden, solo si pues programas una visita. Eso por el lado del INAH, pero la Secretaría de Cultura pues ya dijo que sí va a haber sanciones. Sí, Duli, y que llama mucho la atención porque este youtuber tiene millones de seguidores, entonces, pues sí, no. Pues es que aplica la clásica de títulos así bien acá. Bien falsos. Bueno, pues
Vamos a pasar de página informativa, pero esto es muy, muy importante. Desde la semana pasada se está alertando al respecto, pero ya es más un hecho. Estoy hablando de las remesas, ese dinero que envían los migrantes que trabajan allá en Estados Unidos hacia las familias mexicanas. Y es que, pues justamente un republicano de allá de Estados Unidos, Jason Smith, de la Cámara de Representantes, ya está proponiendo imponer un impuesto del 5% a las remesas que envían los migrantes, por ejemplo, aquí hacia México. Bueno, ante ello, el Senado de la República de este lado de México ya expresó su desacuerdo con la iniciativa promovida por este republicano. En un comunicado que se publica el día de hoy, dice lo siguiente el Senado. Hacemos un llamado a la mesura ante esta propuesta, ya que proyecciones técnicas realizadas demuestran que la imposición de un impuesto o bien arancel a las remesas solo desincentivaría el uso de las vías regulares y formales, orillando a muchos migrantes a buscar alternativas fuera del sistema financiero para enviar dinero a sus familias. Este comunicado, ojo, es como están viendo en pantalla, está firmado por los coordinadores de la bancada de todos los partidos, es decir, se unió el Senado en este tema, de Morena, del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo y también del Verde. En él argumentan que este cobro implicaría una doble tributación, ya que todos los trabajadores, más allá de su estatus migratorio, allá en Estados Unidos pagan de manera cotidiana sus impuestos. Y también agregaron que estos impuestos no se traducen en un gasto social para el grupo poblacional que los genera, en muchos casos imposibilitado para acceder a las políticas sociales. El 80% restante, es decir, la mayoría de sus ingresos, se queda en la economía estadounidense y con ello pues mejoran el bienestar de quienes viven allí. Desde el Senado también enfatizaron que las remesas son fruto del esfuerzo de quienes fortalecen tanto la economía mexicana como la de Estados Unidos y por eso están mencionando que es una medida arbitraria e injusta. Es lo que expuso el Senado en un comunicado. Y también tú tienes, Dulce, estos datos que da Banjico sobre lo que representan las remesas. Sí, apenas el 2 de mayo el Banco de México publicó cómo van los envíos de remesas en los primeros 3 meses de este año 2025. Y sí presentaron un aumento respecto al mismo periodo del año pasado. Es información de Banjico. El monto acumulado de los ingresos por remesas, esos dólares que envían migrantes hacia acá, en el periodo enero-marzo de 2025 resultó de 14.269 millones de dólares, superior a los 14.083 millones de dólares registrado en el mismo lapso de 2024, es decir, un incremento anual de 1.3%. En este primer trimestre de 2025, el 98.8%, es decir, casi todo, de estas remesas se realizaron a través de transferencias electrónicas al alcanzar 14.109 millones de dólares. Respecto de las remesas que se envían a México mediante transferencias electrónicas, en el periodo de enero-marzo de 2025, el 51% del total de estos ingresos por remesas se cobraron en efectivo, al registrar un nivel de 7.196 millones de dólares. Por su parte, las remesas enviadas como un depósito a cuenta significaron el 49% del monto total, al ascender a 6.912 millones de dólares. Pues ahí está, la mayoría es por transferencias electrónicas, pero el impuesto se cobraría del otro lado, es decir, los trabajadores que lo envíen a sus familiares aquí en México. Y tú sabes, Dul, que en el chat nos dejan comentarios quienes nos ven también de Estados Unidos. Por ejemplo, Gerardo Meléndez nos recuerda que durante muchos años en Estados Unidos se ha tratado de imponer aranceles a las remesas y nos dice, a Estados Unidos se les queman las manos por tocar ese dinero. Y también Carmen G. pues concuerda con Gerardo. Pues sí, pero hay que estar con el ojo respecto a ese tema de las remesas, sobre todo porque el presidente Donald Trump hace unas semanas también había publicado un informe de varias medidas a lo largo de su gobierno y hablaba sobre las remesas de manera general, pero ahora vemos ya a un republicano pues proponer esto. Falta, por supuesto, que se debata en la Cámara de Representantes y demás, pero pues ahí está una más de Estados Unidos contra los migrantes. Con esto, Mon, pues vamos a una brevísima pausa y regresamos con todo. Vamos a hablar de los acaparadores del agua que tienen poder político.
gracias por continuar con nosotras aquí en Dos con Todo. Vamos pues con el con todo sobre los políticos que están acaparando el agua en zonas, sobre todo donde hay un estrés hídrico. Vamos pues con el con todo. Bueno, pues vamos con el con todo. Como les decíamos en un inicio, ustedes recordarán que hace un par de días el titular de la Conagua, Efraín Morales, estuvo presente en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum allá en Palacio Nacional. Ahí adelantó o compartió que desde la Conagua están revisando uno por uno cada título de concesión. Son 500,000 títulos de concesión, van en 260,000, al menos ese fue el corte que dijo hace un par de días. El punto es, pues, un reordenamiento a estas concesiones que se empezaron a repartir, sobre todo a partir de 1992 con la Ley de Aguas Nacionales implementada por el gobierno de Salinas de Gortari en todo el marco del Tratado de Libre Comercio y demás, que benefició más a grandes usuarios que a los usuarios nacionales y, digamos, comunidades indígenas, pueblos originarios o colonias urbanas. Bueno, se habló en esa conferencia matutina sobre algunos políticos que tienen sus propias concesiones, sus propias lagunas, sus propios pozos. Bueno, el día de hoy les traemos algunos ejemplos. En esa rueda de prensa se habló del presidente Vicente Fox. Nuestra compañera Daniela Barragán lo informó en su momento aquí en Sin embargo. No solo es Vicente Fox, es toda la familia Fox Quesada que tiene sus concesiones en Guanajuato. También está el caso de la diputada, hoy diputada, ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. Ella abiertamente ha dicho que durante generaciones su familia se ha dedicado a la agricultura, entonces tiene sus propias concesiones de agua junto con su esposo. También está el caso del empresario y ex jefe de oficina de presidencia, Alfonso Romo. Lo que hoy es la empresaria Altagracia Gómez, es decir, la asesora económica de la presidenta Claudia Sheinbaum, en su momento, antes de renunciar, Alfonso Romo lo era para el presidente López Obrador, pero también tiene sus empresas y una de sus empresas tiene concesiones en Yucatán. También está el caso del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco. Bueno, vamos a hablar una por una, pero primero quiero que pues justamente escuchen a Wilfrido Gómez. Él es académico en la Universidad Iberoamericana, especializado en datos y pues está investigando como tal estos 500,000 títulos de concesión de la Conagua. Ya detectó un montón de anomalías por el lado de la academia, a la par de que Conagua está haciendo lo propio. Y pues ahí explica por qué algunas personas como la diputada Olga Sánchez Cordero tienen agua y otros pequeños productores allá en ese mismo municipio de General Terán no tienen acceso al agua, sobre todo en época de sequía. Esto fue lo que explicó. Ver si empezamos a detectar estos nombres, ¿no? Que ya hay un notario, que ya hay un político, que ya hay familiares de políticos, pues dices, a ver, o sea, ¿cómo es que ellos tienen y nosotros, ciudadanos o comunidades, no tenemos, ¿no? Entonces de ahí empiezas, no puedes afirmar que es seguro, sí, se lo dieron de manera legal, pero bueno, ahí es un ejercicio de poder, hay poder económico, ¿no? Que se ha denunciado, ¿no? Que pues quienes tienen una concesión es porque pues puede pagar abogados, puede demandar a la Conagua y que sí le tienen que otorgar la concesión, ¿no? Entonces tienen capital económico para poder hacerse de concesión, realmente. Pues sí, la respuesta era obvia, es el poder político y económico que tienen algunas personas frente a ciudadanos comunes que enfrentamos el tandeo y tenemos que almacenar nuestra agüita en un tambito, por ejemplo. Vamos con el primer caso, la diputada, hoy diputada, ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. Bueno, en la zona citrícola que está allá en Nuevo León, la diputada y también su esposo tienen acceso a más de 2,557,000 metros cúbicos al año para uso agrícola. Ojo con este uso agrícola, la semana pasada les dábamos el ejemplo de este club de golf que accede a agua para uso agrícola a pesar de ser pues un tema de servicios, pero aquí la beneficios es que no pagan derechos. Bueno, ahí están viendo en pantalla una captura del registro de Conagua de todos los usuarios que hay en México
con acceso a aguas subterráneas y que es completamente legal porque precisamente una ley surgida durante el salinismo permite este sobreconcesionamiento. Es decir, yo con agua te puedo dar una concesión de agua en un pozo, en un agua subterránea, a pesar de que en esa zona esté sobreexplotada, es decir, ya no haya disponibilidad porque la ley me lo permite. En este caso, los volúmenes concesionados por la Conagua a Olga Sánchez Cordero fueron en enero de 1997, cuando era ministra de la Suprema Corte, en octubre y noviembre de 2018, cuando era senadora de Morena, y en octubre de 2020, cuando era secretaria de Gobernación, lo que decía el académico Wilfrido Gómez, porque algunos pueden acceder y otros no. Entre otros temas es el poder económico y el poder político. Otro tema, perdón, Pau, si lo puedes volver a poner, porque Wilfrido Gómez también, entre todas las anomalías que han encontrado en el registro de títulos de concesión, es el tema de que un mismo usuario, en este caso la diputada, puede estar registrada con nombres diferentes, ya sea por puntuación, y esto al final sí afecta porque ya no le puede sumar todo el volumen con el que cuenta. Si ustedes se fijan, algún usuario que es la misma está como Olga del Carmen Sánchez Cordero Dávila, y otro también tiene Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila de García, que es la misma persona, y al final afecta esto al momento de sumar al mismo usuario. Bueno, en contraste con estos millones de volumen de agua que cuentan metros cúbicos al año en una zona citrícola en Nuevo León, en esa misma zona los campesinos han padecido bastantes periodos de sequía prolongadas, que en el verano de 2022, recuerden que fue muy mediático Nuevo León por la sequía en ese año, pues detonó una disputa entre campesinos de municipios rurales de esa zona de Nuevo León. Chéquense, locatarios de comunidades de Allende, un municipio rural al sur del área metropolitana de Monterrey, primero incendiaron una tubería de agua y drenaje, que pues es justo la dependencia que da agua en Monterrey. Incendiaron una tubería y en Montemorelos bloquearon una carretera, todo esto para impedir que este organismo se llevara agua de su zona rural, donde no tenían agua y estaban afectando sus cultivos, hacia el 500,000 de habitantes que llevaba en ese entonces 4 meses con tandeo por las presas semivacías. Recuerden toda esa crisis hídrica que hubo en 2022 en Nuevo León, y mientras tanto pues la diputada y su esposo pues, con toda esa agua almacenada, concesionada legalmente, acaparada, es el concepto. Le llovió sobre mojado, por supuesto, y en junio de 2022 la propia presidenta del Senado en ese entonces, Sánchez Cordero, compartió en su Twitter lo siguiente. Por ahí tiene el tweet, gracias. Dice: desde hace generaciones mi familia se dedica a la agricultura. Sabemos el valor del agua y no abusamos de ella. Al contrario, la cuidamos, y más en el norte, en donde históricamente ha escaseado. Las concesiones desde hace décadas están registradas, transparentadas y en regla. Bueno, el tema de transparentadas, el académico Wilfrido Gómez hacía la observación de que está complicado encontrárselas porque están registradas bajo distintos nombres de la diputada Olga María del Carmen Sánchez Cordero de Dávila. Ese por el lado de la diputada, pues totalmente ella lo acepta, dice que es transparente en eso. Vamos al segundo caso, Mon, que es el de Alfonso Romo, ex jefe de oficina de presidencia, asesor económico del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Tampoco es un secreto que él es empresario, que tiene un montón de empresas, entre ellas Eneral. Él la fundó, Eneral, y ya cuando empezó a ser asesor económico del gobierno de López Obrador, pasó la gestión a su familia. Aquí el tema es que esta agroindustrial Eneral en Yucatán, pues contaminó con pesticidas el acuífero de Yucatán, esto de acuerdo con reportes, por ejemplo, de Greenpeace. Y pues aún así se le siguieron dando concesiones, como estamos viendo en pantalla. ¿Por qué? Porque la Ley de Aguas Nacionales lo permite, ese es el punto. ¿Qué fue lo que reportó Greenpeace en ese entonces? Este proyecto de Eneral, de la familia de Romo, fundada por Romo,
está ocasionando contaminación de agua por fertilizantes y pesticidas, como consecuencia de la recepción de flujos originadas por el riego, lo cual origina que también se depositen sustancias químicas utilizadas en los cultivos. Asimismo, la disponibilidad del acuífero descendió casi un 50% en 10 años, mientras que Tizimín, el municipio en el que se encuentra esta empresa con sus propias concesiones, con su propia agua, experimenta una sequía extrema. Ahí está el acaparamiento. Las empresas tienen su agua garantizada, mientras que los municipios donde tienen esas aguas subterráneas padecen sequía, padecen tandeo. Pero justamente por la Ley Nacional de Aguas de Salinas de Gortari le siguieron dando concesiones en el 22, en el 23 y en el 24, ahora bajo la gestión de su familia, justo como veíamos en pantalla. Insistir, todo esto es legal gracias a la Ley de Salinas de Gortari, que no se ha podido reemplazar con una Ley General de Aguas que llevan impulsando desde 2012, precisamente por cabildeos y presiones económicas. Bueno, ¿qué nos dice Wilfrido Gómez, este académico que ha estado enfrentándose a analizar 500,000 títulos de concesión precisamente en bases de datos de la Conagua? Fue lo que comentó respecto a Eneral y Alfonso Romo. Eneral, por ejemplo, yo le di seguimiento a las grandes millonarios del agua, que fue nuestro trabajo, que he venido dándole seguimiento, pero por ejemplo Eneral, creo que en el 2021 tuvo este problema que se denunció, que destruyó un cenote, ¿no? Que tenía estos problemas, Alfonso Romo, que tenía concesiones su empresa y que había hecho una devastación ambiental, ¿no? A pesar de eso, ve lo que la LAN ocasiona. Le siguieron dando en el 2022, 2023, concesiones de agua. A pesar de todo eso, o sea, no se le puso freno. O sea, la LAN no permite el freno. O sea, eso es claro y eso es lo que está la raíz de la problemática o el cáncer que tenemos en la gestión hídrica del agua es esta parte de la LAN. Porque a pesar de que devastó, a pesar de que se le denunció que era un acaparador, que era un millonario, que era un cacique, bueno, todo lo que se le mencionó, se le siguió dando, ¿no? Agua. Entonces eso yo lo he venido rastreando, lo he venido detectando y ahí tengo gráficas, ¿no? Y vamos ahora con el caso del exgobernador y exaspirante a la presidencia, Jaime Rodríguez Calderón. Cerca de la frontera con Nuevo León, este exgobernador posee un ejido en Paredón, Coahuila, una zona con sequía. Es para uso agrícola y cuenta con 184,000 metros cúbicos al año de aguas subterráneas que recibió de Conagua en noviembre del 2006, cuando ya había sido diputado local del PRI y años después se convirtió en alcalde de García. Y en octubre del 2020 obtuvo otra concesión cuando era gobernador. Esto de acuerdo con el Registro Público de Derecho de Agua de la Conagua. Cuando era gobernador de Nuevo León, durante una temporada de sequía y tandeo en 2018, el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón declaró lo siguiente: 3 minutos para bañarse es suficiente, pero hay quien le gusta cantar, bailar, enjabonarse, ponerse doble shampoo. El agua es el vital líquido y no hay que desperdiciarla. ¿Cómo ves? Sí, es que es muy divertido porque, bueno, ya recuerdan cómo era la personalidad del exgobernador de Nuevo León, el Bronco. Pero pues en Nuevo León no solo en 2022 hubo crisis hídrica, es una constante sobre todo en verano por el tema de que las presas se vacían y los gobiernos estatales empiezan a pedirle a la gente de allá de Nuevo León, saludos a Carmen G y creo que Tiguerón no anda por acá, pero saludos a todos los del área metropolitana de Monterrey, les están pidiendo que se bañen rápido. Es justamente irónico que un gobernador que tiene un rancho en Coahuila y otro en Nuevo León con sus propias concesiones para uso agrícola, pues también pida a los ciudadanos esta responsabilidad de pues bañarse rápido cuando él está acaparando pues grandes volúmenes de agua. Antes de que nos pasemos al querido Fox, Catalina Alarcón está comentando: es hora de recoger las concesiones de agua de todos esos abusadores que se han valido del poder económico y político para robarse lo que pertenece al pueblo de México. Pues justamente es lo que está tratando de hacer la Conagua, primero pues ordenando una por una estas 500,000 concesiones, van la mitad, 260,000, pero el otro tema es que no tienen los inspectores suficientes
y por eso, y ya me adelanto a futuras entregas que vamos a hacer en Sin embargo MX, para eso están las Contralorías Ciudadanas autónomas que le están diciendo a la Conagua irregularidades región por región para detectar a estos lacras. Gerardo Meléndez: son políticos desvergonzados, acaparadores del agua. Ignacio Rueda Lugo: y yo juntando agua de lluvia para bañarme o lavar la ropa, que es justamente ese discurso que siempre nos han dado los gobiernos: tú, ciudadano, cuida el agua, pero obvian todo este tema de acaparamiento. Y también recordabas al inicio de este Con Todo, Dul, que ya aquí en Sin embargo les hemos hablado sobre las concesiones que tiene la familia del expresidente Vicente Fox, que goza de 18 concesiones en San Francisco del Rincón, Guanajuato, que le permiten abastecer de agua a sus distintas empresas Fox Berries y El Cerrito. Una limitante de la Conagua es también el insuficiente número de inspectores para revisar en campo cuenca por cuenca. A finales del 2024, las Contralorías de Agua conformadas por ciudadanos enviaron a la Conagua diagnósticos detallados de las distintas anomalías y acaparamiento de agua por región, pero no han obtenido hasta el momento una respuesta concreta. Es lo que decía de las Contralorías. Mon, una pregunta muy importante de Ana G. Dice: duda, ¿qué es lo que gana México con darle concesiones de agua a grandes usuarios, ya sean políticos o empresas? Pues en teoría, el gran usuario que obtiene una concesión, un cierto volumen de metro cúbico por año, tiene que pagar por ese derecho. Sin embargo, cuando es uso agrícola, está exento ese pago, precisamente por la Ley Nacional de Aguas, por el tema de que puede ser para cultivos de alimentos y bla, bla, bla. Pero pues justamente todos estos políticos que hemos estado exponiendo tienen uso agrícola, es decir, no están pagando este derecho porque es uso agrícola. Y luego también hay anomalías detectadas por estas Contralorías Ciudadanas, como la que les dábamos la semana pasada, de un club de golf que accede a una concesión para uso agrícola cuando su uso es de servicios y de residencia. Entonces, todo este tipo de anomalías es los que en teoría está revisando Conagua, pero las Contralorías Ciudadanas le están diciendo: escúchanos, te estamos mandando diagnósticos región por región. Eso se los mandaron desde octubre del 24 y hasta la fecha no han obtenido una respuesta concreta. Pues entonces ahí está. Y ya por último, Alberto Chávez dice: se aproximan amparos por el tema de que hay un reordenamiento de concesiones. Y sí, como decía Wilfrido Gómez, este tipo de personajes tienen poder económico para tener sus despachos de abogados y demandar a Conagua, literal demandarlos, para que no se metan con sus concesiones. Sí, Duli, fíjate, aquí nos dejan en el chat. Es curioso porque la presidenta Claudia Sheinbaum va a permitir que Nestlé sí abra operaciones en México y gastan mucha agua. Retomo este comentario porque por un lado están las concesiones que tienen grandes empresas y por otro, pues esto que nos detallas, los políticos que llevan años beneficiándose de estas concesiones. Eso es otro tema ahí pendiente, ¿no? También la cuestión de las grandes empresas que tienen acceso a agua en México. Sí, Wilfrido Gómez nos los decía en esta conversación, solo que ya no lo puse, pero él dice que comprende que la presidenta Claudia Sheinbaum está en un debate entre tener que hacer un equilibrio entre pues justamente garantizar agua para todos y este poder económico pues que también puede tirar la economía si así lo decide, porque también vemos el caso de Eduardo Tricio, dueño de Lala, una empresa que acapara agua allá en la laguna. La ha acaparado tanto que ya se tiene que excavar demasiado hacia las aguas subterráneas y ya sube con arsénico, ya está muy contaminada esa agua, metales pesados que también potencialmente cancerígenos. Y entonces lo que hemos visto es a una presidenta desde que era electa, Claudia Sheinbaum, con el presidente entonces Andrés Manuel López Obrador, pues reunirse, tomarse fotos con este tipo de empresarios, precisamente por este tipo de equilibrio que tienen que tener o son capaces de tirar la economía, es lo que decía Wilfrido Gómez. Pues gracias, Dul, por esta información, con todo que nos preparas el día de hoy. Gracias a ustedes también por sus comentarios. Y vamos ahora a la información que les preparamos al cierre de este programa. Así es, ya llegamos al cierre.
Bueno, les tenemos información sobre el voto anticipado para la elección judicial. El INE ya comenzó a recabar desde el lunes 12 de mayo y lo hará hasta el 21 de mayo el voto anticipado de 5,555 ciudadanas y ciudadanos que decidieron participar en la elección judicial. De los más de 5,000 ciudadanos, 3,689 registros son por incapacidad física para acudir a una casilla seccional a votar. Además, 1,812 son de personas cuidadoras primarias que por primera vez tendrán la posibilidad de votar mediante esta modalidad a nivel nacional. Para recabar el voto anticipado, los funcionarios del INE están llevando a las visitas domiciliarias una mampara especial, un folleto explicativo, líquido indeleble y los sobres paquete electoral que contienen las boletas para la elección, recuerden, de ministras y ministros de la Suprema Corte, de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, así como de la Sala Superior del Tribunal Electoral. También lo que ha informado el INE es que, de ser necesario, la persona que emita su voto anticipado podrá ser auxiliada por una persona que viva en ese domicilio o por la persona designada o su cuidadora primaria. Las y los observadores electorales acreditados podrán por sus propios medios acompañar al personal del INE en estos recorridos para las visitas domiciliarias, aunque su acceso a los inmuebles estará condicionado a la autorización de las personas que decidieron y que hicieron todo el trámite para poder votar de manera anticipada. Pues ya empezaron entonces las elecciones judiciales desde este lunes 12 de mayo hasta el 21. Pues lamentamos que no se pudiera voto extranjero para la elección judicial, pero sí se está logrando el voto anticipado precisamente para este tipo de personas con incapacidad física para irse hasta su casilla correspondiente. Pero sí, oficialmente ya ayer empezaron. Ayer hablaban ustedes, Ilse y tú, sobre el tema de qué piensa la gente. Hay personas que me sorprenden que sí ya están bastante informadas y ya tienen sus candidatos para las 6 boletas que les van a entregar este 1 de junio. Entonces, pues ya, pues también acá el INE está afinando los detalles de esta organización, recordando que empezó tarde por el tema de la lluvia de amparos, pero pues ya cada vez se acerca más el 1 de junio, man. Sí, mientras tanto, pues ya arrancó con estas primeras 5,555 personas la elección judicial. Y Dul, pues ya vamos a terminar. Sí, se logró. Sí, ya nada más voy a leer aquí unos comentarios. Jos nos deja un comentario. Ignacio Rueda Lugo se conectó también acá con nosotras. Gracias por escribirnos, por dejarnos sus me gusta, que nos ayudan a llegar a más personas. Con esta información nos despedimos, Dul. Le agradecemos a Ilse García en producción, a Pau Soto, aquí en los controles, a Ana de la Torre. Sí. Y a ti. Gracias, se logró. Nos estamos viendo mañana ya, mitad de semana. Que tengan excelente noche, descansen.